El 25 de febrero de 1901 marcó un antes y un después en la historia de Cuba. Ese día, una joven nación daba un paso crucial al firmar su primera constitución, pero realmente fue una victoria para la independencia. Hoy exploraremos los detalles de este momento histórico y las controversias que lo rodearon. Hola a todos, soy Carlito Madrid y hoy hablaremos de la firma de la Constitución de 1901, uno de los momentos más importantes de la historia de Cuba que marcó un antes y un después en toda la nación y en todos sus habitantes. Prepárate para conocer cómo se redactó esta Constitución, sus similitudes con la Constitución de Estados Unidos y su impacto en el futuro de la isla. Hablemos del contexto histórico previo a la Constitución. Antes de hablar de la Constitución de 1901 es importante entender el contexto en el que fue redactada. En 1898, tras casi 30 años de lucha por la independencia, Cuba alcanzó un punto de inflexión con la intervención de los Estados Unidos en la guerra hispanoamericana. El Tratado de París puso fin a la dominación española, pero también dejó a Cuba bajo la ocupación militar estadounidense. Durante este periodo, los ideales de independencia de figuras como José Martí se enfrentaron a la realidad de una nueva potencia que desempeñaba un papel cada vez más influyente en el Caribe. El sueño de una Cuba totalmente libre e independiente estaba en suspenso. Había quedado en pausa porque Estados Unidos tenía sus exigencias para cuando Cuba se separara de España, y estas exigencias entraban en conflicto con los intereses de los independentistas cubanos. ¿Cómo fue el proceso de redacción y firma de la Constitución? El proceso de redacción comenzó en noviembre de 1900 cuando se convocó a una asamblea constituyente en La Habana. Entre los 31 delegados destacaban figuras como Manuel Sanguilí y Diego Tamayo. Aunque se buscaba reflejar los ideales republicanos, la presión de Estados Unidos era evidente para que se incluyera en el texto constitucional el marco de las relaciones futuras entre los dos países. El principal punto de tensión fue la inclusión de la enmienda Platt, un apéndice constitucional propuesto por Estados Unidos que generó debates entre los delegados cubanos. Aunque garantizaba el derecho de intervención militar en la isla, también hablaba de preservar la soberanía de Cuba ante poderes extranjeros. Solo el punto 3 de la enmienda Platt resultaba especialmente controvertido y provocó posiciones divididas tanto en Cuba como en los Estados Unidos. A pesar de las críticas, el 25 de febrero de 1901, la Constitución fue finalmente firmada. Este documento, compuesto por 115 artículos, establecía las bases del nuevo Estado cubano. Analicemos brevemente la Constitución de 1901. Esta Constitución estaba compuesta por 13 títulos y abordaba los aspectos fundamentales del Estado cubano. Estos son algunos de los puntos más importantes. El primero, la forma de gobierno. Se estableció una república presidencialista con un presidente elegido por 4 años. La división de poderes era otro aspecto importante: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, inspirado en el modelo estadounidense. Los derechos individuales también, la libertad de expresión y asociación, religión, entre otros derechos. El sufragio fue otro punto clave, el derecho al voto, aunque limitado a ciertos sectores de la población. A pesar de su similitud con otras constituciones republicanas, también había elementos únicos que destacaba, como la promoción de la educación gratuita para todos los ciudadanos, un compromiso con la instrucción pública como pilar del desarrollo social y el progreso nacional. Este principio reflejaba el deseo de los delegados de construir una nación más equitativa, donde la educación fuese accesible y se considerara un derecho fundamental para las futuras generaciones. ¿Cómo influyó la Constitución de Estados Unidos? La influencia de Estados Unidos era innegable, desde la división de poderes hasta la protección de los derechos individuales. La Constitución cubana reflejaba el sistema republicano estadounidense. Entre las semejanzas más destacadas estaba la inclusión de una república presidencialista con un presidente electo por periodos definidos, la clara separación de poderes entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y la garantía de derechos fundamentales como el derecho a la libertad de expresión. La tutela estadounidense, incluso en la forma de redacción de la Constitución cubana, fue vista por algunos como una garantía para preservar la soberanía de la joven nación, asegurando la estabilidad y protección frente a posibles amenazas e intervenciones extranjeras. ¿Cuál fue el impacto y el legado de la Constitución de 1901? Marcó el inicio de una nueva era en Cuba, pero también dejó a la vista las contradicciones de una república naciente. Aunque fue un paso hacia la institucionalización, la enmienda Platt se presentó como una garantía controvertida para el desarrollo de la isla después de décadas de guerra. Fue concebida como una herramienta muy polémica cuyo objetivo era proteger la soberanía cubana frente a amenazas extranjeras, defender los intereses de los ciudadanos norteamericanos en Cuba y asegurar la estabilidad necesaria en un momento de transición histórica. Con el tiempo, este documento se convirtió en una referencia histórica, pero también en un recordatorio de los retos y debates que acompañan los esfuerzos por consolidar la soberanía de una nación. La Constitución de 1901 fue un documento nacido entre las ansias de libertad y la influencia internacional, especialmente de Estados Unidos.
¿Qué opinión tienes sobre este documento y sobre la posición de Estados Unidos? ¿Crees que fue excesiva? ¿Crees que fue necesaria? ¿Qué crees? Más de un siglo después, la Constitución de 1901 nos invita a reflexionar sobre las lecciones del pasado. La soberanía y la independencia son conquistas que requieren perseverancia y unidad. Cuba ha cambiado, pero las bases de su historia republicana siguen siendo relevantes. ¿Qué opinas sobre la Constitución de 1901? ¿Crees que representó un avance o una limitación para la independencia de Cuba? Déjalo en los comentarios, suscríbete y comparte este vídeo para seguir explorando juntos la historia de nuestro país. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. La historia de Cuba está llena de lecciones y retos. Si te gustó este contenido, sígueme en el canal, suscríbete, hazte miembro, interactúa, deja tu comentario. Nos vemos en próximos vídeos. Soy Carlito Madrid.